¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué Muy buen tal? día, ¿No? Carlos, don Fernando. Silencio Buenos complicado. A días. ver, cuéntenos. Bueno, la única motivación que hay por el cual me he retirado es porque no se quiso dar gestos políticos frente a una denuncia bastante grave donde compromete al congresista Aliaga con la participación de tráfico de influencias a través de este juez Walter Ríos del Callao. Y bueno, el partido no reaccionó de manera oportuna, prefirió que la Comisión de Ética se tomase su tiempo y de mi punto de vista un tiempo exagerado. Todo lo demás no es cierto, no hay ninguna otra motivación más que esta. El partido durante toda la campaña levantó la bandera de luchar contra la corrupción, de dar gestos políticos. Decíamos que si los políticos no cambian hay que cambiarlos. Pues bueno, este era el momento de demostrar en los hechos qué es lo que decíamos durante el proceso electoral y no se hizo de manera inmediata, ¿no? Si Claro, bien es pero cierto, dentro la de un grupo bancada. político, congresista Espinosa, hay liderazgos. Usted había sido por lo menos el vocero claramente expreso en todas las motivaciones de ese partido y finalmente ha perdido, lo dejaron descolocado porque no respondieron a sus expectativas, más allá de lo que usted nos pueda decir. O sea, tiene que ver con eso también. Sí, obviamente, que la Comisión de Ética del partido no tomó oportunamente una decisión, así que si el partido no tiene una voluntad o una reacción oportuna frente a hechos de esta magnitud, entonces significa que no hay manera que uno pueda permanecer ahí, ¿no? O sea, más vale solo que mal acompañado, dice usted. Sí, porque si no seríamos incoherentes, entonces ya, Ok. ya la experiencia que uno tiene no permite tolerar ese tipo de cosas. Señor Espinosa, ¿está usted seguro de que sus discrepancias con su partido solamente tienen que ver con el caso Aliaga? ¿O diría usted que hay algunos embriones de sensibilidad diferentes? Me refiero, por ejemplo, a una voluntad más constructiva y no a una voluntad de hacerse notar en la perspectiva de las elecciones. ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando el día de hoy a propósito de la interpelación de la ministra Alba? Hay quienes están tentados de censurarla sin que se vea la racionalidad tras esta decisión. ¿Cómo interpreta usted eso y si esto tiene algo que ver con el malestar que lo llevó a salir de su partido Somos Perú? No, Fernando, mire, en toda agrupación política siempre hay puntos de vista que son solucionados a la interna. Siempre hay discrepancias, no todos pensamos igual ni miramos las cosas de la misma manera, pero esos son solucionados a la interna y todo lo que se haya conversado al respecto a la interna quedará. Yo simplemente guardaré los mejores recuerdos y mi mejor agradecimiento a Somos Perú que me permitió llegar al Congreso acompañándolos a ellos en la lista. Ahora, sobre el tema de fondo de la ministra, yo soy la idea que esto no es algo prudente, no comparto la idea de poder censurar a la ministra. En todo gobierno hay errores, más aún cuando se trata de gobernar en situaciones tan complicadas como la que está pasando el país. No voy a dejar de reconocer y de seguir criticando las cosas que se hacen mal, pero también reconocer las cosas que se hacen bien y el esfuerzo que se hace por hacer las cosas bien. Eso también hay que valorarlo. No estamos aún en circunstancias de darnos el lujo de estar removiendo a ministros sobre la base de argumentos que desde mi punto de vista no son lo suficientemente sólidos para poder hacerlos. Así que mi postura, como ya bien se ha señalado, individual, será no apoyar esta censura. Sin embargo, esperaremos qué cosa es lo que dice ese documento, tal vez no traiga alguna sorpresa, pero a priori yo creo que no va a traer ninguna sorpresa porque ni se ha terminado de escuchar y ya se hablaba de censurar. Congresista, volviendo al tema de su salida de Somos Perú, usted ha dicho en una entrevista que el partido no podía tolerar actos de corrupción. ¿Está usted diciendo que efectivamente de eso se trata el caso del congresista Guillermo Aliaga, que es además segundo vicepresidente? Y en segundo término, ¿es cierto que la diferencia entre usted y Aliaga surge porque Aliaga quiso citar a su asesor, el señor Juan Manuel Duarte, si no me equivoco, que está involucrado en el tema del deslacrado ilegal de oficinas del Ministerio Público? Sobre lo primero, Carlos,
Es efectivamente cierto, no, el partido no puede darse el lujo de tolerar ningún tipo de acto de corrupción. Yo no sé si el señor Aliaga es culpable o no, eso lo determinará la justicia en el momento adecuado, la fiscalía terminará haciendo su investigación en algún momento respecto del tema de los cuellos blancos. Lo que yo pedía es un gesto político, somos una agrupación política, no somos una institución pública, burocrática, que puede darse el lujo de esperar 30 días para tomar una decisión. Eso más me huele a poca voluntad. Un grupo político tiene que tomar una postura de manera inmediata. La bancada decidió de manera inmediata retirar al señor Aliaga de la subcomisión, simultáneamente él presentó su carta de renuncia, que es lo que mejor se opera, pedir que de mutuo propio de la persona dé un paso al costado. Eso es lo que hizo la bancada. El partido anunció de manera inmediata que iba a ser sometido a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética 2 días después anuncia que se va a tomar 30 días más. Eso para mí no es el camino correcto. Lo segundo es totalmente falso. Yo no sé qué estará investigando la subcomisión, qué informe habrá. Es totalmente falso. Y para evitar todo tipo de suspicacia, el día miércoles 3 ya mandé el oficio para poder retirar al señor Duarte del despacho donde trabajaba conmigo. Así que para evitar todo tipo de suspicacia, yo no tengo por qué estar defendiendo al señor Duarte, no es mi papá, no es nada, no tengo por qué yo estar... Pero usted sabía que estaba involucrado en el tema del deslacrado. Yo sé que estaba involucrado porque él trabajó como coordinador parlamentario en el Ministerio Público en el tiempo que estaba este señor Chávarri. Claro, y antes de contratarlo yo conversé con él. Él ha trabajado conmigo 5 años atrás, ¿no? Entonces yo lo conocía de tiempo atrás. No, nunca a mí me ha hablado en ningún momento de nada, no tengo ningún mínimo interés, yo no tengo ningún interés ni con hermanitos, ni con primitos, ni con sobrinitos, absolutamente nada. Así que yo no tengo nada que defender ni encubrir a nadie, ¿no? Muy bien, y usted en este momento, todos sabemos que en el Congreso realmente un congresista solo no tiene iniciativa de proponer proyectos, o sea, en realidad, y la palabra probablemente es poco fea, pero es una especie de paria dentro de las representaciones congresales. ¿Está pensando o ha tenido alguna conversación para ir a alguna de las agrupaciones o no? No he conversado con nadie aún, y sí es cierto, el reglamento señala que uno queda solo, como se lo ha señalado Mónica, como si fuera un paria. Medité bastante eso, siendo yo vocero de una bancada, habiendo trabajado muy bien con la bancada, personas muy buenas, congresistas del interior del país, muy profesionales. Lo pensé bastante y a pesar de todo ese riesgo tomé la decisión de apartarme porque hay cosas que son tan graves, tan fuertes, de principios que uno no puede permanecer ahí. Lo que voy a hacer ahora en adelante es seguir impulsando los proyectos de ley que he presentado. El día de hoy estoy enviando un documento al presidente del Congreso para que se ponga en agenda la segunda votación del proyecto de ley que impide a los sentenciados a postular a cargos públicos. No es posible que en el Congreso tengamos casos muy cuestionados, incluso gente sentenciada, y hasta ahora no se logre poner a votación. Que se sincere una vez quiénes son las bancadas, quiénes son los partidos que no pretenden aprobar esto, que ya se aprobó en primera votación, falta la Perdón, segunda, congresista, pero esta esta mañana el primer vicepresidente del Congreso ha garantizado que antes del 28 de septiembre se pone a votación esta reforma, en la segunda votación. Aliaga, tú te refieres a Aliaga Carlos, ¿no? Valdés, Aliaga mismo. Luis Valdés. O Valdés. Luis Valdés. Bueno, hay que tomarle la palabra y se la creo, le creo a Lucho Valdés, y ojalá que sea mucho antes, porque no vaya a ser que después salga publicado en El Peruano en una fecha fuera de la que corresponde. Una cosa es que se apruebe en el Congreso antes del 28 y otra cosa se publique antes del 28. Hay que tener mucho cuidado con eso también. O sea, usted tiene razones para dudar de la intención en general, no me refiero a Valdés específicamente, sino me refiero que puede haber una jugarreta, ese es su temor. Sí, porque mire, ya va 2 meses de este tema que se aprobó en primera votación. En Trujillo, cuando estuvimos en este pleno descentralizado, se puso el debate y no se llegó a votar justamente porque habían bancadas que ya, después de haber votado a favor, se habían totalmente opuesto a que esto se termine aprobando. Y entonces esto a mí me genera muy mala espina. Yo, con la experiencia que tengo en el Congreso, la corta experiencia, haré todo el esfuerzo porque la política realmente cambie. No podemos pasar acá
para repetir lo mismo. Tenemos que hacer cambios en las cosas, ¿no? Ya lo hemos dicho y lo repito. Uno de los lemas de Somos Perú fue que si los políticos no cambian, hay que cambiarlos. Y eso es lo que estoy defendiendo. Usted terminó cambiado. Bueno, yo me tuve que ir porque si no quieren cambiar me tengo que ir, porque si no, no hay otra manera. Bueno, era una broma. Bueno. Sí. Congresista Espinosa, a propósito de cambios y cambios de los ministros, ¿cómo interpreta usted este furor interpelatorio y censurador que se ha apoderado de algunos colegas suyos, por ejemplo, respecto del caso del ministro de Asuntos Exteriores? Este es un ministerio que asume la política exterior de nuestro país, que debe tener continuidad, y lo quieren echar por el nombramiento decidido por el presidente de la República de Vicente Ceballos ante la OEA. ¿Qué pasa? ¿Qué se mueve verdaderamente entre sus colegas para querer ejercer este poder, por cierto, constitucionalmente fundado, de interpelar y censurar? Mire, yo voy a ser bastante objetivo, pero claro en un aspecto. El congresista y el Congreso en general debe cumplir su rol de control político, y eso está bien. Pero siento que en algunos este control político se les está yendo de las manos, están exagerando, están ejerciendo un poder más allá de lo que realmente la razón nos permite. No es posible que se quieran estar tumbando ministros por cosas que son parte de la administración, son hechos que pueden suceder, pero que son fácilmente corregibles o fácilmente identificables a los responsables, pero no se puede estar petardeando permanentemente al ministro. No, yo no sé si tengan ellos alguna experiencia en la administración pública desde el lado ejecutivo, porque esto de hacer cambios y cambios genera una inestabilidad al interior y cuando se trata del canciller, una imagen hacia el exterior. Entonces, esto que fue criticado desde el Congreso, para el Congreso que fue disuelto, siento que algunos están impulsando de manera exagerada medidas, mensajes de censura que no debería. Pues yo siento ahí, no voy a criticar a mis colegas por algo que no conozco, simplemente siento que el control político, que tiene todas las facultades, se les está yendo de las manos y están ciertamente exagerando. Lo que yo recomendaría y pediría es tranquilidad, racionalidad y reflexión para todos estos casos. Hay que controlar, hay que buscar hasta el final, pero no llegar a estos niveles. Hay preguntas que se le deberían hacer a algunos miembros del gabinete, por ejemplo, específicamente el ministro del Interior. Eso ha pasado a un segundo plano por el tema específico de lo que ocurrió con el protocolo de la policía, más allá de cualquier otra cosa, pero más bien apuntan a relaciones exteriores y economía, que evidentemente estaríamos en una situación muy, muy complicada si es que esto se cambiara en un momento como el que estamos. Le agradecemos mucho, congresista Espinosa, por estos minutos que nos ha dado. Vamos a una pausa y ya regresamos.